Hola a todos, mi nombre es Matías Casal, soy su profesor de Historia de cuarto año, primera división de la Escuela Técnica número 5. Estamos acá ahora para poder charlar un poco y explicar más en profundidad de qué se trata este trabajo práctico número 3 del plan de continuidad pedagógica en el contexto de aislamiento social en el que estamos. El trabajo práctico número 3, a diferencia del anterior, tiene que ver con historia argentina en particular y en particular con la primera presidencia de lo que se puede llamar un verdadero Estado-Nación. El título es Mitre y la pacificación del interior, 1861-1868. De vuelta, reunite en grupo de hasta 3 integrantes. Ustedes lamentablemente no lo pueden hacer, tienen que hacerlo solos en casa. Bien, tenemos entonces, como siempre les digo, cada ventana es una actividad. La actividad número 1, seguimos el hilo. Mitre llega al poder, vamos a la actividad número 2. Continuamos con el hilo, cómo resolver el problema de los caudillos. Nos vamos al ítem número 3. Y de ahí el hilo conductor nos lleva al cuarto. Bien, es un trabajo que está planteado igual que los anteriores, con texto escrito y texto audiovisual. Leo la consigna. En 1861, la batalla de Pavón vuelca la balanza a favor de Buenos Aires. Lee, bueno, con tus compañeros de grupo, en este caso solo, el siguiente fragmento del libro La Era de Mitre, de Milcíades Peña, de 1955. Bien, vamos a tocar acá, como siempre. Ustedes saben que ya están curtidos en esto. Tocan el texto y el mismo se abre. Y ahí tienen para leerlo. Son algunas páginas del libro este de Milcíades Peña. Son muy poquitas páginas. Bueno, está costando un poquito en abrir. Son muy poquitas páginas para que ustedes tengan presente y puedan trabajar. ¿Ven? La página 34, la 35, 36, 37 y 38. ¿Sí? El título es El mitrismo declara la guerra a las provincias del interior. ¿Sí? Son fotografías del libro este que les acabo de decir de Milcíades Peña, llamado La Era de Mitres, un libro escrito en el año 1955. Bueno, ¿qué tienen para resolver? 4 consignas, referidas a ese texto que acabamos de abrir. La primera, el autor habla de una carnicería sistemática. A lo largo del texto van a ver que Peña habla de que el gobierno de Mitre se produjo una carnicería sistemática. ¿A qué se está refiriendo con esto de la carnicería sistemática? ¿Sí? ¿A qué está aludiendo? Bueno, eso es lo que tienen que desentrañar o discernir. En la consigna B dice, transcriban las instrucciones que Mitre da al general Paunero y expliquen cuál era el objetivo de esas para ustedes. Bueno, hay en el texto, les voy anticipando, están transcriptas órdenes directas que Mitre le da a este general que tenía él en el ejército, que se llamaba Paunero, sobre cómo actuar. Lo que yo le pido es que ustedes puedan transcribir, identificar y transcribir esas directivas, y a partir de eso que ustedes traten de entender o imaginar cuál era el objetivo, ¿sí?, de estas indicaciones. Si vamos al tercer punto, o la consigna C, dice, ¿por qué creen que los gobiernos que imponían en las provincias desde Buenos Aires eran impopulares? Bien, ¿por qué creen que los gobiernos que imponían en las provincias desde Buenos Aires? Ya les voy anticipando. Buenos Aires iba imponiendo a cada provincia del interior, durante el gobierno de Mitre, entre 1862 y 1868, iba imponiendo quiénes eran los que tenían que gobernar. O sea, ¿quién lo decidía eso? Lo decidían en Buenos Aires. ¿Quién tenía que gobernar en Córdoba? ¿Quién tenía que gobernar en Salta? ¿Quién tenía que gobernar, por ejemplo, en Tucumán? Ahora bien, esto generaba que fueran impopulares. Bueno, ¿por qué creen ustedes que era algo impopular? ¿Qué es algo impopular? Algo que la gente rechaza, que no le gusta, ¿sí?, que le parece mal. Y la segunda pregunta dentro de la misma consigna es ¿a qué clase social pertenecían los funcionarios designados? Este es un dato importante porque los va a ayudar a contestar la primera pregunta, ¿sí?, respecto de cuál es el origen social y económico de estas personas que, bueno, la gente de Buenos Aires, que Mitre en particular, designaba para ejercer el gobierno de las provincias. Por último, la D, ¿a quién beneficiaba
beneficiaba política y económicamente esta estrategia de Mitre. Bueno, a ver, tienen que tratar de discernir ustedes para quién era el beneficio. Siempre hay una cuestión política y económica en juego. Bueno, ¿quiénes eran los que ganaban plata con estas decisiones políticas? ¿Y a qué políticos beneficiaban este tipo de políticas que llevaba adelante Mitre, estas designaciones? ¿Sí? Cualquier duda, como siempre, me vuelven a preguntar, pero aparentemente estaría todo bastante claro. Si siguen el hilo conductor, tienen acá un conector que dice Mitre llega al poder, o sea, ya es electo presidente, estamos hablando del año 1862, y en este caso tienen un audiovisual, ¿sí? Es un pequeño extracto del canal Encuentro, que como siempre ustedes hacen clic, son apenas 3 minutos con 20, y ahí tienen un audiovisual para observar. El fragmento es Rebelión en los Llanos, vida, resistencia y muerte del Chacho Peñalosa, del canal Encuentro y la TV Pública del año 2013. Bueno, quiero que miren este pequeño audiovisual de 3 minutos y respondan. Primero, ¿por qué el locutor dice que 1861 fue un año de malas noticias para la causa federal? Ustedes saben que el país se encontraba dividido en dos agrupaciones políticas. Por un lado estaban los federales y por otro lado estaban los unitarios. Bueno, acá en este video se sostiene que 1861 fue un año donde a los federales le fue mal. Mal. Bien. ¿Por qué le fue mal a los federales? Eso es lo que les pido a ustedes que contesten. En la consigna B dice, ¿qué ocurre con los gobiernos de la federación después de la batalla de Pavón? Bueno, ustedes saben, la batalla de Pavón se produjo en 1861. Había, a lo largo de todas las provincias que componían la federación, gobiernos federales y gobiernos unitarios. Bueno, ¿qué le pasa a los gobiernos federales después de esta batalla que gana la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es una batalla donde la provincia de Buenos Aires le gana al ejército de la federación. Bueno, ¿qué ocurrió con esos gobiernos que había en cada una de las provincias? Y por último, la tercera pregunta es, ¿cuál es el objetivo del nuevo gobierno de Mitre? Ahí queda expresado en este video cuáles son los objetivos de Mitre al asumir este gobierno. Bueno, lo que yo quiero que ustedes me respondan es justamente que hagan una descripción de qué es lo que esperaba hacer Mitre como presidente de la República Argentina. Muy bien, pasamos al tercer punto. Seguimos el hilo conductor. El conector se llama ¿Cómo resolver el problema de los caudillos? Ustedes como vieron, en tercer año, a lo largo de todo el territorio, había una serie de personajes muy populares y de gran raigambre y líderes políticos que se llamaban caudillos. ¿Sí? Esto para Mitre representa un problema. Que haya caudillos o líderes populares en cada una de las regiones del territorio nacional, para Mitre era un problema. Así que vamos a observar también acá, ven, si hacen play, si le dan play al video, van a observar un pequeño audiovisual de 4 minutos y 56 segundos. También, como siempre, son fragmentos muy cargados de información, no solamente información de datos, sino también información visual, para que ustedes miren y traten de empaparse de lo que ocurría. Esto está sacado del mismo audiovisual que el caso anterior, Rebelión en los Llanos, Vida, Resistencia y Muerte, del Chacho Peñalosa, del canal Encuentro, la TV Pública de 2013. Y en base a estos 4 casi 5 minutos tienen que responder en la consigna o en la consigna A, o la primera consigna, ¿en qué consiste el plan de Mitre? Acá de vuelta, se vuelve a repetir. En la pregunta anterior yo les pregunto cuál es el objetivo de Mitre al asumir como presidente. En esta yo ya le pregunto cuál es el plan, ¿sí? Acá se va a hablar específicamente del plan que establece Mitre ya como presidente para llevar adelante su gobierno. Bueno, ¿en qué consiste ese plan? La segunda consigna o consigna B dice, son dos preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la Guardia Nacional? Bueno, ya les voy diciendo, Mitre crea un cuerpo, tipo un ejército, que denomina Guardia Nacional. ¿Para qué crea la Guardia Nacional Mitre? Y por otro lado, en la misma pregunta, en la misma consigna B, les pregunto cuáles son los métodos que utiliza esta Guardia Nacional, ¿sí? Así que lo que me interesa es que rescaten de qué manera lleva adelante su tarea el ejército denominado Guardia Nacional, que crea Mitre una vez que asume como presidente. Pasamos a la consigna D. Dice, ¿por qué creen que Urquiza se mantiene al margen de estas disputas y guarda silencio?
Perdón, vamos a la C primero. ¿Qué diferencias se señalan entre el Ejército Nacional y las montoneras de los caudillos? Bueno, esta Guardia Nacional, lo que yo les pido es que me digan una caracterización. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Quién la apoya? ¿Quién la financia? Y por otro lado, que estaban en lo... Vieron que hablamos recién de los caudillos. Bueno, esos caudillos tenían lo que se llaman las montoneras o su pequeño ejército privado y personal. Bueno, quiero que desde el punto de vista material ustedes puedan definir cómo era o cómo estaba equipada la Guardia Nacional por un lado y por otro lado cómo estaban equipadas estas montoneras de los caudillos. ¿Esto para qué nos sirve? Para entender en qué condiciones llegan los dos bandos, digamos, a las disputas militares. Por un lado, la Guardia Nacional, que depende de Mitre y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, las montoneras, que son ejércitos regionales que seguían a sus caudillos. Bueno, ¿cómo llegan estos a las batallas que van a enfrentarse, en las que van a enfrentarse? La idea es eso, que describan un poco uno y otro. En la pregunta D dice, ¿por qué creen que Urquiza se mantiene al margen de estas disputas y guarda silencio? Bueno, Urquiza, ustedes saben, fue un personaje muy importante, que fue el que derrotó a Rosas en 1852, que fue presidente de la Confederación, pero en 1862 él se mantiene al margen y no interviene a favor de los caudillos federales, que digamos era la gente que perseguía el gobierno de Mitre. ¿Por qué Urquiza, siendo federal y habiendo encabezado tanto tiempo el ejército federal y las fuerzas nacionales, él se mantiene al margen de esto? Esa es la idea de que respondan. La última, la consigna E, ¿qué cargo ocupa Sarmiento en 1862? Tiene que fijarse y lo dice. ¿Y qué palabras usa para describir a los gauchos? O sea, ¿qué es lo que piensa Sarmiento de los gauchos? Por último, el fin del Chacho, la última consigna. Lo que tienen que hacer es observar otro fragmento del mismo documental, Rebelión en los Llanos, Vida, Resistencia y Muerte del Chacho Peñalosa. Y bueno, acá tienen tres consignas. ¿De qué forma ejecutan al Chacho? O sea, ¿hubo un juicio? ¿No hubo juicio? ¿Es arbitrario lo que hacen? La segunda consigna es ¿qué hacen después de muerto el Chacho con su cadáver? El Chacho era un caudillo, ¿no? Habíamos dicho, un caudillo del interior que es apresado justamente por la Guardia Nacional. Y acá lo que intento que vean es qué es lo que hizo la Guardia Nacional con todos los caudillos del interior. En este caso el Chacho. Entonces, la primera de cómo lo ejecutan y si les pregunto si hubo un juicio para ejecutarlo o simplemente se tomó la decisión de matarlo. La segunda es qué hacen después con su cadáver, ¿no? Porque el respeto por los muertos es algo muy importante hoy, antes y siempre. Entonces, si uno, el tratamiento que le da a los muertos habla también de cómo considera a esa persona que perdió la vida. Bueno, la idea es esa, que recuperen eso. ¿Cómo tratan el cadáver del Chacho? Y la última es, ¿por qué creen ustedes que actúan de ese modo los soldados de la Guardia Nacional? ¿Qué intentaban hacer con esos actos? Una vez que ustedes describen cómo le ejecutan al Chacho, si hubo o no hubo juicio, qué hicieron con su cadáver, quiero que reflexionen. Ustedes, para ustedes, ¿por qué creen que la Guardia Nacional, este ejército creado por Mitre y financiado por el gobierno nacional, por qué se manejan de esa manera? ¿Sí? ¿Qué intentan hacer a partir de estos actos que realizan que ustedes van a ver en los videos? Bueno, muy simple. Estas eran las cuatro consignas del trabajo práctico número 3. Espero que les haya servido. Saben que me pueden contactar en el grupo de WhatsApp o si no, a través de mail. Espero sus consignas, inquietudes. Y si se entendió todo, espero sus trabajos prácticos lo antes posible para poder corregirlos y que podamos seguir avanzando en los contenidos de la materia. Saludos a todos, que sigan bien, nos estamos viendo muy prontito.